Hola amigos de Tienda Rocoto, en esta oportunidad vamos a empezar el programa Cocinando con Rocoto y queremos empezar enseñándoles a ustedes dos cosas prácticas que siempre ha sido como un interrogante para muchos clientes de cómo se prepara el choclo y cómo se prepara la canchita. En esta oportunidad hoy vamos a enseñarles cómo se prepara de la forma como nosotros hacemos correctamente la preparación del choclo. Acá tenemos el choclo, ustedes pueden verlo. Después vamos a agregarle al agua un poco de azúcar y unas gotas de limón. Empezamos con la preparación. Cuando vemos que el agua ha empezado a hervir, entonces vamos a agregar unas gotas de limón al agua y luego vamos a agregar un poco de azúcar. Eso puede ser una cuchara de azúcar. En esta oportunidad estoy utilizando el azúcar en cubos y luego colocamos los choclos y empezamos la cocción. En esta oportunidad vamos a cocer 3 choclos. Luego tapamos y controlamos el tiempo de cocción de 8 minutos. Amigos, quiero hacer una aclaración. El por qué echamos el azúcar. El maíz tierno, el choclo tierno, que cuando se cosecha en la sierra, siempre tiene un dulce natural. Entonces, como este choclo ha sido congelado, como que ha perdido ese dulce. Entonces, para recuperar ese dulce natural del choclo, le agregamos con un poquito de azúcar. ¿Y por qué echamos el limón? El limón echamos ¿para qué? Para que el choclo nos haga blanco. El limón ayuda a que el choclo durante la cocción se blanquee y se vea blanco. Y eso es lo que queremos siempre nosotros, que el choclo tenga ese dulce natural y también que se vea bien blanco. Por esa razón utilizamos estos dos insumos, un poquito de azúcar y unas gotas de limón. Bueno amigos, han transcurrido los 8 minutos y ya tenemos nuestros choclos listos y vamos a dejar el choclo que se enfríe un poco, para lo cual vamos a llevarlo a otro recipiente. Están nuestros choclos, han quedado suavecitos y blanquitos. Este choclito está suave, el sabor delicioso, suavecito. Vamos a dejar que se enfríe en el agua que ha hervido. Ahí están los choclitos, pueden verlo, 3 choclitos. Esa es la forma como se prepara el choclo. Así es que con este video les dejo y espero que les sirva como un tips para que en casa lo puedan hacer sin problema. Esa es una de las formas que en Tienda Rocoto preparamos los choclos. Hasta la próxima. Amigos, nuevamente con ustedes, Cocinando con Rocoto. En esta oportunidad, como les habíamos prometido, vamos a dar un tips o cómo se cocina o se fríe el maíz cancha, hacer pasar la canchita. En esta oportunidad vamos a trabajar el maíz chulpi. Este es el maíz chulpi, es pequeñito. Generalmente este maíz se usa para acompañar a los ceviches o los sudados, ¿no? Porque tiene una textura un poquito más dura y además es más crocante que los otros maíces. Para un mejor resultado de freír este maíz, vamos a agregarle un poquito de agua. Vamos a humedecer el maíz. Y vamos.
Y ahí está nuestro maíz listo para empezar a freír. Tenemos nuestra olla que empieza a calentarse, y cuando esté caliente lo que tenemos que agregar es el aceite. Yo les recomiendo que utilicen siempre el rapsolia, no el oliva, por el tema de que el aceite de oliva es un poquito fuerte y un poquito que le va a hacer perder el sabor al maíz. Con el rapsolia se consigue un sabor más neutral y se siente el sabor de maíz. Ok, tenemos ya la olla caliente, entonces vamos a proceder a echar aceite. Yo, para 250 gramos de maíz, vamos a usar aproximadamente unas 5 cucharas de rapsolia. Entonces vemos que el aceite ya está caliente, esperemos que caliente un poco más y vamos a echarle el maíz. Bueno amigos, tenemos el aceite caliente y vamos a proceder a echar el maíz. Y vamos a mover hasta conseguir la fritura que deseamos de nuestro maíz. Nos ayudamos con un trocito de madera y ya vamos moviendo hasta ver que esto esté frito y el color que deseamos. Bueno amigos, ya está listo nuestra canchita. Se ha freído de forma uniforme cada maíz y eso es lo que queremos. El color es perfecto y vamos a vaciarlo en un recipiente donde hemos colocado en la base un papel absorbente. Y esta es la canchita del maíz chulpi. Bueno, hemos concluido la preparación primero del choclo, ahora del maíz chulpi. Y bueno, estos dos productos los pueden encontrar en nuestra tienda y cualquier explicación adicional que quieran, con todo gusto. Nos vemos.